y me parece, no sé de dónde venga la información. Le comento. Fueron solicitudes de información a todas las instituciones de salud, IMSS, También, ISSSTE, Pemex, por eso, a ver, la etcétera. pregunta es, ¿también consultaste a todos los estados de la República? Fueron solicitudes de Es que ahí información está la a diferencia, nivel fíjate. nacional. 15 Porque millones cuando el de... periodo de Peña Nieto, Algo llegó a pasar en la mañanera. Regresó la señora de Animal Político, la periodista Nayeli Roldán. Fíjese que esta periodista, está Nayeli Roldán, está Reina Aide, está la de Proceso, se me fue el nombre, pero pues que les dejaron ahora Nayeli Roldán en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recuerdan que se confrontaba mucho con AMLO. Y hoy Nayeli Roldán regresa a la mañanera, es la primera vez. Es la primera vez que pregunta, no sé si ha regresado a otras ocasiones, pero no ha tenido la oportunidad de preguntar, pero hoy regresó y tuvo la oportunidad de preguntar. Pero fíjese que le dio un tremendo tapabocas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Está bien y todas sus notas que publican y que exhiben y todo eso es el trabajo periodístico de un medio de comunicación, de un periódico, pero pues nada más siembran espinita y no hacen toda la información completa. O sea, no hacen la información, no dan la información completa estos medios de comunicación. Y acuérdense que la señora Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, cobraba, tenía un contrato con el INAI. Desde ahí venía, desde ahí viene todo este problema con Nayeli Roldán, que no es un personaje que esté, ahora sí que cobra por parte del gobierno a través de un organismo autónomo que es el INAI, pero jamás lo escuchamos a Nayeli Roldán hablar sobre el INAI. Eh, bueno, digo, pues este personaje se dio a conocer que tenía contratos con el INAI miles de pesos, eran alrededor de 80,000 pesos cobraba mensual. Eso es lo que se dio a conocer en los medios de comunicación. Y fíjese, ahora la presidenta le dice, bueno, ¿y por qué no nunca hablaron del INAI, de los gastos excesivos que se hacían por parte del INAI, que iban a hacer los comisionados a antros y que se lo gastaban con las cariñosas? Pero pues eso nunca investigó a Nayeli Roldán. Lo que sí ahora sí llegó a hablar de los medicamentos. A mí me gusta, fíjese que yo pensé que la presidenta Claudia Sheinbaum no lo ubicaba o no sabía quién era este personaje, o si ya lo ubicaba o no, pero de tanto esto que eh, le puso una santa, lo exhibió de arriba abajo, y nada más vea, en la manera en que regresan a Nayeli Roldán. No, fíjate, voy a hacer este comentario, y que es es periodista favorita de Lili Telles, de Xochitl Gálvez. No falta. Al ratito vamos a ver que salga, o ya estará, vamos a buscarlo. Salga a defender Xochitl Gálvez, Lili Telles, Kenia López Rabadán, o sea, todos estos panistas, como siempre. Mi solidaridad con Nayeli Roldán. ¿Pero por qué? Porque esta señora es un personaje que odia al gobierno de la Cuarta Transformación. Eso es lo que hace Nayeli Roldán. El trabajo sucio de la derecha, pues es la vocera. Los prianistas recorren a eso y se cuelgan cuando, por ejemplo, esto que existe ahora, que acaba de pasar en la mañanera, le digo, luego salen los panistas y priistas a solidarizarse con esta periodista, por ejemplo, porque supuestamente llega a exhibir todas las corrupciones del gobierno en la mañanera. Y la manera que hoy contestó la presidenta, pues digo, ya no faltan que salgan estos panistas a decir, la presidenta le incomoda el periodismo de verdad, la presidenta le incomoda que exhiban a su gobierno. Vea usted cómo empieza toda esta telenovela. Buenos días, presidenta Nayeli Roldán, de Animal Político. El primer punto que me gustaría preguntarle es, de acuerdo con datos oficiales, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentó en 5 las recetas no surtidas en los hospitales públicos de este país, en comparación con el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. A la par, aumentó en 29% el gasto en los contratos de medicinas, también en comparación con el sexenio anterior. La primera pregunta, presidenta, es ¿qué explicación tendría de esto? ¿Qué ocurrió? Primero habría que ver en qué estados. Primero, de dónde viene la información. Segundo, recuerden que antes había Seguro Popular y había una descentralización de la atención a la salud. Y me parece,
No sé de dónde venga la información. Le comento. Fueron solicitudes de información a todas las instituciones de salud, IMSS, También, ISSSTE, Pemex, por eso, a ver, etcétera. la pregunta es, ¿también consultaste a todos los estados de la República? Fueron solicitudes de Es que ahí información está la a diferencia, nivel fíjate. nacional. 15 Porque millones cuando el de... periodo de Peña Nieto, Ujú. los servicios de salud estaban descentralizados. Hoy hay 22 estados y la Ciudad de México, que son parte del IMSS Bienestar. Y ahí ha habido un ahorro muy importante en la compra de medicamentos. Recuerden, pues, todos los casos de corrupción que se documentaron por muchos de ustedes relacionados con la compra de medicamentos en los estados. ¿Y los contratos son los registros en Compranet a nivel federal también? La comparación es Pues sí, exactamente porque ahora bajo se el compra mismo... más. O sea, no se pueden comparar peras con manzanas. En el gobierno del presidente López Obrador se consolidó la compra de todas las instituciones, incluidos estados de la República. Entonces no puedes comparar el medicamento que se compraba, por ejemplo, fui jefa de gobierno. Entonces, nosotros entramos al entonces INSABI, a la compra consolidada de medicamentos. Entonces, claro, la federación pues tiene una compra mayor porque ya tiene la parte de la compra de la Ciudad de México que antes se hacía de manera descentralizada. Entonces, lo que sugiero es que se revise la compra de medicamentos en todos los estados de la República y entonces sí se compare peras con peras, manzanas con manzanas, palitos con palitos, bolitas con bolitas. Se comparó a nivel federal, pero tiene que ver también en el sexenio anterior, efectivamente en el de Peña Nieto más bien, si los gastos tenían que ver en los estados, digamos, de Seguro Popular, también con una bolsa en específico del Seguro Popular. Sí, Esa no pero se comparó. no era efectivamente. centralizada la compra. Entonces, tiene que ver la compra de los medicamentos en cada estado. Ok. La siguiente pregunta, Presidenta, es, en Animal Político la semana pasada publicamos que a raíz del cambio en el modelo de compras del expresidente López Obrador, surgió un fenómeno que es, personas crearon empresas y al poco tiempo comenzaron a recibir contratos por adjudicación directa para vender medicamentos y comprobamos que los vendieron más caros. Tenemos el caso de al menos 19 empresas que recibieron 1.500 millones de pesos en contratos solamente en 2022. Usted en este espacio, su equipo de salud ha documentado o ha expuesto justamente pues, problemas o irregularidades por sobreprecio, justo por eso cancelaron la compra consolidada de este año. La pregunta sería si identificaron este mecanismo, digamos, o estas irregularidades de ventas a sobreprecio durante el sexenio anterior y si es así, ¿qué denuncias tienen? ¿A quién denunciaron más bien? Sí, a ver, las auditorías, ¿cómo funciona el gobierno? Porque vale la pena que todos los que nos escuchan conozcan cómo se hacen las auditorías. Hay dos instituciones que lo pueden hacer para los recursos federales. La primera es la propia entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que tiene sus órganos internos de control en cada institución. La segunda es la Auditoría Superior de la Federación, que no representa al gobierno, sino que es una institución de la Cámara de Diputados que decide qué se audita y se audita. Cuando entra el gobierno, pues hace una revisión de lo que le fue entregado del 2024. Si hay alguna irregularidad, pues tiene que venir en las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Y sí las ha habido, presidente. Pues sí, pero no conocemos, o ¿de dónde es tu información? De la Auditoría Superior de la Federación. Pues que se revise, que se vean las observaciones y si hay alguna irregularidad, pues que se presente. O sea, su gobierno no ha hecho estas revisiones. No le corresponde al gobierno hacer una revisión de la cuenta pública del 2022, No, que es no, lo no. que tú estás reportando. A nosotros nos corresponde lo que correspondería a observaciones del 2023, que se presentan en el 2024 o 2025, solventar esas observaciones, o de los años posteriores. Si hay un resultado de la Auditoría Superior de la Federación, hay que ver si se solventó esa información. Más allá de esas solventaciones en específico en estos mecanismos de fiscalización y de revisión del gasto de los recursos públicos, la pregunta estaba enfocada, Presidenta, en si su equipo justamente le llegaron alarmas de qué es lo que estaba pasando en el tipo de compras de medicamentos durante el año anterior, si encontraron este mecanismo de venta sobre precio. Eso tiene que ver con los registros dentro de las instituciones. A la Secretaría Anticorrupción, en todo caso, hacer una revisión del 2024. Y en todo caso, de auditorías previas que se hicieron, de la Auditoría Superior de la Federación o de la Función Pública, pues hacer la revisión de si hay observación. O sea, ¿usted hasta este momento no tiene reportes de que hubieran ventas a sobreprecio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia de medicinas? No. Okay. Si hay alguna cosa que alguien presente de alguna observación, se revisa. Pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros no somos del pasado, de corrupción de aquellas épocas, en donde se compraban medicamentos para el cáncer, uno muy sonado en Veracruz, que tenía agua en vez de medicamento.
Nosotros no somos eso. Y hay transparencia. Es la gran diferencia. Sí, bueno, todo esto hay que aclarar, sobre todo para quienes nos ven, que es documentación oficial obtenida por fuentes públicas. Sí, y también lo oficial de responder a las observaciones también se hace. Presidenta, durante la entrega, digamos, de reportajes de la semana pasada en Animal Político, publicamos un caso muy concreto, que es el IMSS entregó 1.134 millones de pesos a 2 empresas que vendieron hasta 800% de sobreprecio. Le pongo un par de ejemplos muy sencillos de, por ejemplo, la aspirina, que una de estas 2 empresas, Cetomedical, vendió en 40 pesos cada caja, cuando el precio en compras consolidadas y otros proveedores fue entre 7 y 11 pesos. Solamente por este contrato, el IMSS pagó 1 millón de pesos más, digamos, por esta diferencia en el precio. La sitagliptina, que es para diabetes, fue vendida en más de 2,000 pesos cada caja, cuando el precio era de 120, más o menos. Estas empresas son, los dueños de las empresas son socios de Fernando Bilbao, el yerno de Rocío Nale, la actual gobernadora de Veracruz. La pregunta que le haría, Presidenta, es ¿qué explicación le encontraría usted a que justamente estas 2 empresas, a partir de que entran los socios de Fernando Bilbao, tienen adjudicaciones directas que suman más de 700 contratos, aún cuando vendieron a sobreprecio? Aquí está Zoe, que viene muy preparado para poder contestar esta pregunta. Pero primero... Sí, muchas gracias, Nayeli. Un gusto volverla a ver. Primero, nosotros estamos con un compromiso con la transparencia y desde luego con el rigor periodístico. Por eso, a pesar de que el reportaje no lo menciona, usted sabe que tuvimos 2 videoconferencias. No, sí lo mencionamos. Perdón. Tuvimos 2 videoconferencias. Se puso a disposición, a petición del director de Animal Político, a personal del IMSS de primer nivel, al director de administración, a la unidad de administración, la unidad de adquisiciones, al director de operación y evaluación. Y en ellas se hicieron varias explicaciones, porque además de esto, desde el 2022 ya nos habían buscado, ya se había hecho una primera explicación. Primero, respecto al tema de la sitagliptina, así poniéndola como el ejemplo que acaba de dar. Uno de los elementos que el reportaje desafortunadamente no impacta o no establece es que los análisis de los años 2020, 2021 y desde luego 2022 tuvieron una distorsión en los precios porque hubo una pandemia que distorsionó absolutamente todo. Sin embargo, eso es lo que de repente no es necesariamente comparable, pero se establece como si no hubiera ocurrido estas afectaciones, incluso en las cadenas de distribución o en la provisión de algunos medicamentos, que a los consolidadores, porque el IMSS se sumó a todos los procesos de consolidación y solamente llegó a comprar aquello que no se logró consolidar en el momento en el que se liberaron. En el caso específico de la sitagliptina, que es uno de los primeros ejemplos que se da, sí. Compara a una delegación, la delegación del IMSS en Morelos, con una serie de compras que se hicieron después. Sin embargo, compara una compra de marzo del 22, después de la desconsolidación, y con una bianual del 2023. Obviamente, los procesos de consolidación, mientras tengan mejor planeación, incorporen a más instituciones y además se hagan por más años, el precio necesariamente baja. Pero además observamos un elemento adicional. En la comparación que hace de 330 pesos en farmacia comercial, usa el precio de la caja de 14 piezas, cuando el resto de las comparaciones son de la caja de 28 piezas. Son productos distintos porque tienen, digamos, un número diferente de medicamentos. Además de eso, hay un alegato en el reportaje, que por cierto, en la primera entrega hablan de 7,000 millones, no corrige, pero en la tercera entrega hablan de los 1,000 que acaba de mencionar, porque se les hizo ver que había una serie de errores en el registro de Compranet, pero también hablan de un incumplimiento o de que se compraron medicamentos que nunca se distribuyeron. Como lo hicimos en las reuniones, se explicó y se puede volver a explicar, los contratos son de máximos y mínimos y las instituciones no están obligadas a pagar absolutamente nada hasta el día que se entrega, ni se tiene que entregar todo. En ese sentido, cuando existe un incumplimiento, y así ocurrió, no solamente no se paga, sino que se penaliza. Eso tampoco está en el reportaje. Nosotros estamos a favor de la transparencia, de la apertura, pero también del rigor periodístico, sobre todo cuando hubo mucha disposición a intentar explicar estos procesos, que pues, tampoco son tan fáciles a veces. Claro. Preciso nada más, la comparación para determinar los precios, digamos, en la investigación periodística, tomó en cuenta los mismos años de la compra consolidada y luego también se hizo una segunda comparación con los precios ofertados por otros proveedores exactamente del mismo medicamento, sí. Y esa fue la doble comparación. Sí, por ejemplo, comparan el precio que logró el Instituto Nacional de Pediatría, que está aquí por Perisur, con una compra que se hizo en Baja California, que siempre ha tenido una situación logística porque llevar los medicamentos a Baja California o tenerlos aquí en un instituto muy importante, pero que
que está aquí en el centro en la capital del país, no es comparable. Pero sí creemos que es importante mencionar que mucho de esta información sí se les proporcionó y se explicó y se dedicó tiempo de funcionarios, pues la verdad que de muy alto nivel para explicar esto, y desafortunadamente no nada de eso, salvo el cuestionario que nos mandaron, se reporta en su reportaje. No, y de hecho la cifra diferente, digamos, de los 7,000, ese es otro punto, que son, en Compranet se registraron contratos por más de 7,500 millones de pesos a este proveedor. En las conversaciones, efectivamente, y así lo explicamos en la nota, dijeron que hubo un error por casi 5,000 millones de pesos de registro. Es decir, se había puesto que este proveedor había recibido esa cantidad de contratos, pero argumentaron que fue un error de registro y justamente por eso es que en nuestra primera entrega dijimos que solamente habían recibido 1,134 millones de pesos, mientras que en la tercera entrega hacemos constancia de esta explicación, digamos, del error en el registro que ustedes nos dijeron. Pero vaya, fue un error de registro que se reportó desde su momento. Eso nunca significó que se hayan pagado medicamentos ni que se hayan concretado contratos. Fue un error en un momento en Compranet, que también efectivamente tuvo situaciones, sobre todo en 2023 y 2024. Sin embargo, se aclaró que lo que decía de una adquisición de 7,000 millones de pesos, pues no era correcta. Sin embargo, pues así sigue estando en su nota, Sí. en su cabeza. No. La corregir. tercera cabeza dice que el IMSS argumenta que fue un error. Y así se puede consultar en animalpolitico.com para quienes. Bueno, muchas gracias. Presidenta, una vez después de que ya hablamos del tema del sobreprecio, lo que quisiera preguntarle a usted es qué explicación tendría de que esta empresa, cuyos dueños son socios de Fernando Bilbao, No tengo tuvieran estos la contratos. información sobre esto y se revisa. No hay problema en revisarlo. ¿Qué opinión le merece que en este Pues caso... no tengo información. O sea, no sé si en efecto es socio esta persona o no. Sí, Entonces, Aldo Díaz Pérez, que también fue exfuncionario de Segalmex, es por eso socio no de tengo Fernando. información en particular. Checada, pues leí la nota, Claro. pero no estamos checando la información de la nota y si hay algo que revisar, se revisa. ¿A quién le encargaría la revisión? ¿O qué haría Pues con esta obviamente a la información? Secretaría Anticorrupción. ¿Y cuándo tendríamos una respuesta de esto? Con gusto nos ponemos en contacto. Si es que hay alguna irregularidad. ¿Le parece correcto que hayan recibido estos Pues no puedo contratos? decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan y cómo fue en todo caso que se hizo esta adjudicación. Hasta no tener toda la información, pues evidentemente no puedo dar mi opinión. Bueno, Entonces, ¿y a quién tiene que encargársele? Pues a la Secretaría Anticorrupción. ok. Sobre todo para quienes nos ven, le comento lo que encontramos a partir de revisiones en el Registro Público de Comercio. Aldo Díaz Pérez es un empresario, exfuncionario de Segalmex, que tiene distintas empresas. Una de ellas, su esposa María Teresa Carabeo, es accionista de Eto Medical, la que ganó estos contratos. Y justo en 2020, cuando la señora María Teresa Muñoz entra como accionista, es cuando comienzan a recibir los contratos esta empresa. Aldo Díaz Pérez, su esposo, tiene otras dos empresas que, junto con Fernando Bilbao, recibieron 100 millones de pesos de depósitos de otras empresas que obtuvieron más bien permisos para comercializar hidrocarburos, justamente cuando Rocío Nale fue secretaria de Por eso, Energía. mira, todos pueden leer tu nota de Animal Político. Animal Político. Entonces, para quien tenga interés, pues que lea la nota en Animal Político. Y nosotros pues hacemos la revisión de si en efecto lo que estás comentando fue así o no fue así, y a partir de ahí pues que la Secretaría Anticorrupción vea. Pero esta idea de que ahora las auditorías está todo, pero esta idea de que se cometieron actos de corrupción, pues tiene que demostrarse y que se haga la revisión y la auditoría. Sí, claro, y digo, las evidencias ahí están. ¿Cuándo podría hacerse, Presidenta? Pues ¿Podríamos que lo venir la revise siguiente Raquel semana? Buenrostro, que lo revise primero y ya después contestar. ¿Le parece que Siempre venga en un vamos par a de semanas? contestar. Se comunica contigo sin problema, Raquel. Ok. Por último, Presidenta. Y se informa a la gente, porque claro, no tenemos nada que ocultar. Eso sería nada, lo más importante. Absolutamente nada. Por último, Presidenta, ¿qué le diría a las personas, a las familias que, sobre todo durante el sexenio pasado, aunque todavía hay casos ahora, que batallaron, que iban a los hospitales y no encontraban las medicinas, que han tenido que comprarlas por sus propios recursos, que les aplazaron cirugías y que al mismo tiempo pues se gastaron los recursos para comprar las medicinas, pero no los tuvieron? ¿Qué le diría sobre todo a esas personas? Eso sí no es cierto. O sea, porque estás diciendo cosas. Se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? No. Eso dijiste ahorita. No, se compraron medicamentos que en el caso que tenemos de Rocío Nale, sí hay algunas solicitudes en específico, pero me refiero que las personas iban a las farmacias y no encontraban los medicamentos y aún así el gobierno sí los había comprado. No, bueno, ¿qué les diría? ¿qué pruebas tienes de eso?
O sea, a ver, Las- porque para todo hay que poner prueba y más en un periodismo responsable. Entonces, tú estás diciendo que se compraron medicamentos que nunca llegaron a las farmacias. No tenemos prueba de ello. Se compraron medicamentos, porque así está obviamente registrado en diferentes fuentes de información, y al mismo tiempo hubo reportes, manifestaciones Bueno, es de distinto. personal médico. Hubo manifestaciones en la calle de personas que decían que no había medicamentos. Tú estás contando 2 hechos aislados. Entonces, la afirmación que tú haces de que se compraron medicamentos que no llegaron a las farmacias tiene que demostrarse. No, se compraron medicamentos y cuando las personas iban a las farmacias no encontraban Por eso, medicamentos. pero eso tiene Fueron que 15 comprobarse. 15 millones de recetas que no se surtieron. Por Más eso, allá a de ver. la comparación, 15 millones de recetas que no se surtieron de manera completa de derechohabientes de hospitales públicos. Sí, a ver, vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión, viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Y además se amplió la base de compra. Justo ayer estábamos platicando eso en la reunión de salud. Porque cuando no hay competencia y hay unas cuantas empresas que se dedican a eso y solo se les compra a esas empresas y se terciariza todas las funciones, pues entonces no solo se demostró que no funcionó, sino que también había desabasto. Entonces, en todo el periodo del presidente López Obrador, no se puede obviar algo que ocurrió, una pandemia de prácticamente 2 años, en donde prácticamente todas las instituciones de salud tuvieron que posponer cirugías, posponer atención médica, incluso compras de medicamentos, para poder atender la pandemia del COVID-19. Una vez que se compran las vacunas, que recibió todo México de manera gratuita, incluso mucho antes que en muchos otros países del mundo, por el trabajo integral que se hizo. Entonces comenzó de nuevo a coordinarse todo el sistema de salud y constituir el IMSS Bienestar para evitar este esquema de corrupción que se generó con el Seguro Popular en los estados de la República. Entonces fueron 2 años de mucho trabajo para constituir esta nueva institución de salud, que a nosotros nos está tocando consolidar y al mismo tiempo garantizar pues todo el abasto de medicamentos. Que la compra de los medicamentos, como lo hemos estado informando, cada 15 días ha tenido de nuevo esta voracidad de muchas de las empresas farmacéuticas que dieron sobreprecio y que se pusieron de acuerdo con algún servidor público en la mediana escala. Entonces, afortunadamente se paró, se revisó y se está solventando pues esa posible falta que se hubiera cometido. En el periodo del presidente López Obrador se hizo lo mejor que se pudo hacer en todo este proceso pues de monopolización. ¿Por qué están tan enojadas algunas televisoras o algunos sitios de internet? Pues porque ya no se les compran los medicamentos ni los servicios de distribución, de donde ganaban miles de millones de pesos. Entonces, si hubo alguna falta de algún servidor público, se revisa y aquí no vamos a cerrar la posibilidad de que haya una auditoría, de que haya una revisión y que se haga. Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. ¿Cuándo habían escuchado un programa de trato digno en el ISSSTE? O un programa que permita ahora sí tener más cirugías en el IMSS. O un sistema de IMSS Bienestar que tiene un cuerpo regional que está atendiendo desde el territorio. Entonces, es mucho mejor lo que estamos construyendo ahora, que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, que aquel esquema de seguro popular. O sea, vayan a algunos de los estados que no se han integrado, cobran los servicios. Se cobran los servicios de salud en las instituciones públicas. Eso no. La salud es gratuita por Constitución.
¿Descarta que hubiera habido desabasto en el sexenio pasado, Presidenta? Si hubo algún desabasto, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Eso es lo que le respondería a las familias. A las familias siempre las vamos a querer abrazar y apoyar. Pero lo que ustedes quieren hacer, de contraponer al gobierno con las familias, eso no. Eso no. Nunca van a escuchar de algún servidor público, de mi gobierno, de otros gobiernos, que habla en contra de una víctima. Lo que pasa es que lo que quisieron hacer fue justamente eso. Este esquema de contraposición. Nosotros estamos para servir al pueblo y siempre vamos a estar para servir al pueblo. Pero este esquema en donde, a pesar de que el IMSS se acercó a ustedes, les dio toda la información y siguen planteando lo mismo, entonces lo que se tenga que aclarar se va a aclarar. Transparencia al 200%, más que cuando existía el INAI, que se gastaban el dinero en centros nocturnos. ¿Por qué eso no lo reportan? Sí está reportado en todos los medios. Bueno. Sí. No sé usted qué opina, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no se dejó manipular por una periodista, por una, ¿cómo se le puede llamar? Una mercenaria de este nivel. Pero fíjese que digo mercenaria porque nunca exhibió sus miles de pesos que cobraba por parte del INAI. Hoy quiso sembrarle una espina a la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues a falta del medicamento, familias salieron a comprar sus medicamentos en farmacias particulares y que hubo millones de recetas que no se surtieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué haría, qué diría, qué va a hacer su gobierno, qué dirá su gobierno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Esto quiso sembrar una especie de estar en contra de la presidenta de Andrés Manuel López Obrador, o que esta periodista quería escuchar alguna respuesta de la presidenta en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no lo logró. No lo logró, salió con la cola entre las patas, porque, pues digo, y además la presidenta Claudia Sheinbaum le exige rigor periodístico, que tienen que ser más serios. Hoy se queda nuevamente evidenciada la señora Nayeli Roldán, de Animal Político, quien cobró más de 300,000 pesos por parte del INAI. Tenía contrato por parte del INAI. No logró su objetivo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hoy nuevamente no vuelve a lograr su objetivo en este gobierno que está presidido por Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que quería Nayeli? Es escuchar, pues sí, es que pues no hubo medicamentos, sí estamos enterados que no se surtieron millones de recetas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto, o sea, Nayeli quería que la presidenta reconociera ese tema de Andrés Manuel López Obrador, pero no lo logró. No logra nuevamente su objetivo, su cometido, no lo logró, sale nuevamente exhibida. Luego, para rematar, Zoé Robledo, ya se les dio la información, tienen la información, pero ustedes no publican la información que se les dio. Además, no dicen lo que se les compartió a ustedes. Eso es lo que dice Zoé Robledo. Remata Zoé Robledo y termina la presidenta de rematarlo más con, a ver, ¿por qué no dijiste nada sobre el INAI? ¿Por qué no compartiste que tú recibías? ¿Por qué nunca hablaste de que tú también recibiste contratos por parte del INAI haciendo el trabajo al INAI? ¿Por qué una periodista o una corresponsal de un medio de comunicación que está en contra del gobierno, del anterior gobierno y de este gobierno que es, ¿cómo se llama? La Cuarta Transformación? ¿Por qué un medio de comunicación va a cobrar o una periodista va a cobrar por parte del gobierno? No del gobierno, sino que de supuestamente un organismo autónomo. ¿Qué hacía Nayeli Roldán cobrando del erario de los mexicanos? ¿Por qué una periodista recibía a manos llenas recibió más de 300,000 pesos por parte de un organismo autónomo? Sí, son autónomos, pero ese dinero ¿de dónde viene? Viene de los mexicanos y de las mexicanas. ¿Qué dicen la red social X por esta señora? Nada más vea cómo le está yendo a la señora, a la periodista Nayeli Roldán. En un ratito más vamos a tener, si tenemos información de
si ya salieron a solidarizarse las señoras Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Lili Telles. Mire, esto dice, tenemos micrositios, no fuimos Dinamarca. Parte 2, la corrupción detrás de los desabastos. Hoy publicamos que los socios del yerno de Rocío Nale ganaron más de 200,000 millones de pesos en contratos por medicinas sobre precios, pero habrá más revelaciones, dice. Vamos a escuchar. Manuel López Obrador. Esta investigación confirmó no solamente que no fuimos Dinamarca, sino que la corrupción continuó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, cada decisión que toman nuestros gobernantes te afectan directamente, en este caso en la salud, en que tal vez tuviste que comprar tus medicamentos con mucho sacrificio o tal vez te quedaste sin los tratamientos porque los hospitales públicos te los negaron. Esta investigación confirmó no solamente que no fuimos Dinamarca, sino que la corrupción continúa. Dice, nosotros hasta Nancy Flores. Pues es que qué casualidad que cada que le toca preguntar a Nayeli Roldán, miren nada más, aquí una comparación. En el 16 de junio de 2024, a Nayeli Roldán le tocó preguntar a AMLO, todavía estaba Andrés Manuel López Obrador, le tocó preguntar y luego le toca preguntar a Nancy Flores. Nancy Flores es una periodista de Contralínea que ha sacado exhibido, ella sí exhibió los gastos millonarios que hacía el INAI, que se iban estos señores del INAI a gastarlos en cariñosas. Ella sí exhibió todo estas cosas que hacía los del INAI. Bueno, y hoy casualmente le toca preguntar nuevamente a la señora Nayeli Roldán, que fue la primera, luego viene Nancy Flores con el tema, que en un momento más lo vamos a ver, el tema de la elección al Poder Judicial. Dice, nosotras están Nancy Flores y ellos están Nayeli Roldán. Bueno, aquí está, mire, esto que se compartió en el 2023, este es el contrato. Dice Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, INAI. Adjudicación directa. Entidad, federación, nombre del adjudicado, Nayeli Roldán Sánchez, razón social, número de contrato. Fue número de contrato en el 2022, monto por 324,800 pesos. Periodo reportado del 1 de julio del 2022 al 30 de septiembre de 2022. Imagínense, 324,800 pesos se llevó Nayeli Roldán en un periodo de 2 meses. Imagínense, o 3 meses, póngale 3 meses. Eso es lo que se llevó la señora Nayeli Roldán por parte del INAI. Pero ahí nunca dijo nada la señorita o señora Nayeli Roldán. Luego viene el periodista Luis Guillermo en X, transparencia a tuitazos. La revelación del chayo contrato de Nayeli Roldán con el INAI, que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una obra de un tuit, no de la plataforma de transparencia. Pedí el contrato a Blanca Ibarra, Lilia, quien era la presidenta, la comisionada presidenta del INAI en ese entonces, me respondió, aquí dice me respondió, y luego siguen acá. Pongamos a prueba, transparencia del INAI, presidenta Lilia Ibarra, Blanca Lilia. Sí, Blanca Lilia Ibarra, así se llamaba la presidenta del INAI, del entonces INAI, pues. Y aquí está. Esto fue lo que exhibió el periodista Luis Guillermo Hernández. Buenas tardes, le informo que es pública y está disponible para su consulta en la la plataforma nacional de transparencia. Puede ingresar al buscador temático de contratos y localizar el ingreso, el nombre de la persona en cuestión. Esto es lo que contestó Blanca Lilia Ibarra, quien era entonces, le digo, la presidenta del INAI. Luego, aquí en el 28 de abril del 2023, AMLO revela que el contrato del INAI que le pagó 324,000 pesos a Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, por 2 meses, viene aquí muy cuestionadora, es la periodista que vino, aquí está nuevamente su contrato, luego de que la periodista Nayeli Roldán acusara al ejército de espionaje, el presidente López Obrador la exhibió de tener un contrato por más de 300,000 pesos con el INAI. Y aquí casualmente Nayeli Roldán anda con María Amparo Casar, otra señora que sigue cobrando hasta el momento. No tardan también en salir estos que sigue cobrando esta señora María Amparo Casar los miles de pesos que sigue cobrando. La Alianza Estratégica Animal Político y Claudia X González así lo defendieron y cómo negarlo. Daniel Moreno y Amparo Casar sirven a la oligarquía. Nayeli Roldán hace periodismo para que el PRIAN, para el PRIAN, para los que han saqueado a México, para los corruptos neoliberales. Aquí está, esto. Y le digo, no paran, supuestamente ellas quieren, estos periodistas, medios de comunicación quieren exhibir a la presidenta, al gobierno anterior, pero salen exhibidos. Hoy, pues esta periodista quiere volver a exhibir supuestamente el mal manejo de la salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y hoy quiere volver a exhibir el gobierno de Claudia Sheinbaum. Salen exhibidos,
salen exhibidas. Pues ni cómo se les puede ayudar.